Dios tiene un plan para esta tierra y no es que sea destruida a causa del cambio climático y el calentamiento global. Él mismo nos dice en su palabra: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Génesis capítulo 8, versículo 22, Reina Valera 1960. Mientras la tierra permanezca, habrán de seguir existiendo periodos de tiempo de calor y otros de frío. Habrá de haber tiempos en que va a ser más o menos calor y otros tiempos en que habrá de haber más o menos frío. Pero de una manera u otra, estos ciclos habrán de sucederse unos tras otros. De acuerdo a datos fehacientes, las temperaturas están aumentando y el nivel del mar ha crecido 17 centímetros en los últimos 100 años. Hay científicos que pronostican que el nivel del mar habrá de crecer hasta los 80 centímetros en los próximos 100 años, lo cual no sabemos si llegará a ser realmente así, porque estos son solo pronósticos. Sin embargo, aunque esto llegue a suceder como lo anticipan los científicos y nosotros seguramente ya no estemos sobre esta tierra, este es un tema que en la actualidad nos atañe a todos. Por lo tanto, tenemos que saber qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de todo esto. Acabamos de ver que Él nos asegura que mientras la tierra permanezca, los periodos de calor y de frío habrán de sucederse unos detrás de los otros hasta el final. Esta es la primera cuestión que necesitamos saber. Así y todo, hay una verdad desagradable e ineludible que necesitamos conocer, y es que el planeta Tierra no va a permanecer para siempre y está expuesto a caducidad. ¿De dónde sacamos esto? El apóstol Pablo nos habla de ello en el libro de Romanos capítulo 8, versículos 20 y 21, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, igual a muerte, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Reina Valera 1960. El planeta Tierra está expuesto a la muerte porque el ser humano mismo está expuesto a la muerte a causa de la caída en el pecado. La muerte espiritual que tuvo su entrada a causa del pecado del primer ser humano es el detonante de la caducidad de toda la creación. Lo que nos sucede a nosotros también le sucede al planeta Tierra. Nosotros, los seres humanos, vamos envejeciendo día a día. Por más que nos esforcemos en mantenernos jóvenes, esta es una realidad indiscutible. Como hijos de Dios, vamos siendo renovados día a día en nuestro espíritu, pero así y todo, nuestro cuerpo físico va envejeciendo día a día. Por más que nos esforcemos en mantenernos jóvenes, esta es una realidad indiscutible. El ser humano envejece y va camino a la muerte, y de la misma manera sucede con la creación. Dicho de otra manera, lo que le sucede al ser humano también le sucede a la creación. Dios creó la tierra y todo lo que en ella hay para el ser humano, y no a la inversa. Por lo tanto, el mundo va envejeciendo y va camino a su extinción. La Biblia dice que los cielos y la tierra envejecen. Como una vestidura, como un vestido, serán envueltos y mudados. Ver Hebreos capítulo 1 y Salmo 102. Los científicos nos dicen que el sol se está extinguiendo paulatinamente. El universo va envejeciendo y toda la creación en general va camino a su extinción.
los científicos aseguran también que la energía de las galaxias va disminuyendo poco a poco. Todo esto sucede porque el ser humano está expuesto a la muerte a causa de la muerte espiritual que tuvo su entrada por el pecado. El apóstol Pablo, en el mismo capítulo de Romanos 8, nos dice que toda la creación gime de dolor esperando ser redimida. ¿Por qué es que gime? Porque ha sido expuesta a la caducidad. Sin embargo, a pesar de su estado de deterioro, un día habrá de ser redimida. El plan divino es suplantarla por un nuevo cielo y una nueva tierra. Él dijo: «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». El planeta donde vivimos en la actualidad se encuentra en dolores de parto hasta que la nueva creación se manifieste. Como habíamos visto en la enseñanza anterior, la Tierra ya fue destruida una vez por medio del diluvio universal en el tiempo de Noé. El libro de Génesis nos dice que Dios creó los cielos y la tierra e inmediatamente después leemos que ésta estaba desordenada y vacía. Todo lo que Dios hace es bueno y perfecto. Él no crea algo que esté desordenado y vacío. Eso quiere decir que entre el versículo 1 y el versículo 2 sucedió algo trágico. La traducción correcta de acuerdo al texto original hebreo dice que la tierra se tornó desordenada y vacía. Hay muchos que no saben que antes de la creación de Adán y Eva hubo otro periodo de tiempo denominado preadámico, donde hubo otra creación la cual fue destruida. A partir de la creación del ser humano y hasta la actualidad, la Tierra cuenta con 6.000 años de existencia, más exactamente casi 6.020 hasta el día de la fecha. Si empezamos a contar desde el comienzo mismo, a saber, desde la creación de Adán y Eva, pasando por los diferentes periodos de la historia de la humanidad hasta la actualidad, llegamos a esa cantidad de años, aunque algunos científicos adjudiquen millones de años a la existencia del ser humano. Sin embargo, a pesar de las diferentes posturas, el mismo planeta Tierra muestra indicios de haber existido muchísimos años antes de la creación del ser humano. El tiempo denominado preadámico, o sea, antes de la creación de Adán, es una realidad bíblica indiscutible y equivale realmente a millones de años. Repito, si bien hubo una creación antes de la existencia de Adán y Eva, la creación del ser humano data de aproximadamente 6.000 años y algo más. Si tenemos en cuenta las diferentes líneas genealógicas del pueblo judío y si seguimos el rastro del linaje de los justos, del cual nos habla el Nuevo Testamento, podemos llegar a esa conclusión con una aproximación asombrosa. Por medio de ese cálculo podemos saber con bastante exactitud cuánto duró cada uno de los periodos de tiempo de la historia de la humanidad. Por ejemplo, el periodo de tiempo de la dispensación abrahamítica duró exactamente 430 años. La dispensación de la ley de Moisés tuvo una duración de 1491 años. La Biblia nos da detalles precisos en cuanto a fechas, por medio de las cuales podemos llegar a este resultado matemático exacto. Repito, la Biblia nos da detalles precisos en cuanto a fechas, por medio de las cuales podemos llegar a este resultado matemático exacto. En la Biblia encontramos datos concretos y exactos para poder calcular cuánto duró cada una de las dispensaciones o diferentes periodos de la historia de la humanidad. Sumando la duración de todos estos periodos de tiempo y remontándonos hasta la creación misma del ser humano, llegamos a la conclusión que la humanidad tiene unos 6.000 años de edad. Sin embargo, las diferentes capas de roca de la corteza terrestre confirman la postura científica y corresponden al tiempo antes de la creación del primer ser humano. ¿Cómo
podemos asegurar que esto es realmente así, porque la Biblia nos habla de lo que sucedió con Lucifer. Repito, porque la Biblia nos habla de lo que sucedió con Lucifer, quien fue el máximo exponente de toda la creación angelical. En Ezequiel capítulo 28, versículos 13 y 14, leemos lo que sucedió en el primer huerto del Edén, como fue la creación de Lucifer. Leemos de la versión Reina Valera 1960. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Cuando se utiliza la música para alabar a Dios es de gran bendición, pero cuando no es así, la música se puede tornar en maldición. De allí la importancia de aprender a alabar a Dios. Él desea que utilicemos la música en la forma correcta para la cual fue creada. Versículo 14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. El querubín pertenece a la máxima jerarquía angelical, la cual está en la más inmediata cercanía de Dios. Repito, el querubín pertenece a la máxima jerarquía angelical, la cual está en la más inmediata cercanía de Dios. Aquí encontramos la descripción de muchas piedras preciosas, y es así como Dios creó la tierra. Cuando leemos acerca de la historia de la creación de Adán y Eva en el libro de Génesis, no encontramos nada acerca de estas piedras preciosas. El primer Edén antes de Adán y Eva era un reino mineral, mientras que el segundo estaba lleno de especies vegetales. El mismo árbol de la vida se destacaba en medio del huerto. El pasaje que estamos considerando describe un huerto del Edén compuesto por minerales. No podemos confundir el huerto del Edén en el cual estaban Adán y Eva y donde apareció el diablo en forma de serpiente para tentarlos, con el primer huerto del Edén lleno de minerales donde estaba Lucifer, el querubín radiante, antes de su caída. Hubo dos huertos del Edén, cada uno de ellos con características diferentes. En el huerto del Edén, donde estaban Adán y Eva, no encontramos al querubín radiante lleno de gloria y esplendor, del cual nos habla el libro de Ezequiel. Allí no encontramos ese ángel poderoso que estaba todavía al servicio de Dios, sino que vemos al diablo, un ser degradado y caído que tenía que utilizar el cuerpo de una serpiente para poder expresarse. En sí, podríamos decir que los libros de Génesis y Ezequiel nos hablan de un huerto del Edén en dos épocas diferentes. El primero tiene que ver con el periodo preadamítico y el segundo desde la creación del ser humano. Satanás estuvo siempre en el huerto del Edén, primero como el querubín radiante y glorioso denominado Lucifer, y luego como el ser caído y degradado convertido en diablo. Él estaba allí porque este era el ámbito de su competencia. La primera creación, antes de la existencia del ser humano, experimentó un proceso de destrucción. Por lo tanto, no sería ahora la primera vez que la creación ha sido sometida a la caducidad. Esta es una triste realidad. Como dije anteriormente, la descripción de todas estas piedras preciosas nos muestran que la primera creación correspondía a un reino mineral. Dicho sea de paso, al final de los tiempos y con la nueva creación, la Biblia nos describe la gloriosa ciudad de Jerusalén, que descenderá de los cielos, edificada con todo tipo de piedras preciosas. Podemos estar seguros de lo que nos dice la palabra de Dios acerca de este primer reino mineral, porque las evidencias pueden encontrarse hoy en día en la tierra. Cuando se realizan profundas excavaciones se pueden encontrar esas piedras preciosas que son mencionadas en la Biblia.
Hay un lugar en el mundo en especial que puede llegar a darnos una idea de lo que podría haber sido aquel primer Edén. Para poder llegar allí, los científicos deben excavar bastante profundo en las entrañas mismas de la Tierra. Me refiero a las cuevas de Naica, donde se encuentra la mina del mismo nombre. Esta es una mina en explotación localizada en la población de Naica, Chihuahua, México, conocida mundialmente por las extraordinarias formaciones de cristales localizadas en su interior. En el archivo PDF correspondiente a esta enseñanza pueden leer más al respecto de este lugar. En este gráfico se puede observar el tamaño gigantesco de estos cristales en relación a la pequeñez del ser humano. Así podría haber sido el aspecto del primer jardín del Edén. La Biblia nos dice que Lucifer se paseaba en medio de esas piedras preciosas. Los científicos han descubierto enormes profundidades, donde prácticamente es imposible llegar y donde se encuentran aún mayores reservas de estos fantásticos minerales. Estas fotografías nos muestran algo de lo que pudo haber sido aquel jardín del Edén del cual nos habla el libro de Ezequiel. Personalmente creo que debe haber sido mucho más hermoso y deslumbrante, porque esto que vemos son solo los restos de lo que quedó después de la caída, un lugar lleno de piedras preciosas, con su inmensidad de texturas y matices. Debe haber sido algo realmente maravilloso y excede de lejos nuestra capacidad de imaginación. La nueva creación de la cual nos habla el libro de Apocalipsis habrá de tener características similares. La Biblia dice que las calles de la Nueva Jerusalén habrán de ser de oro. La Biblia nos dice que Dios va a hacer nuevos cielos y nueva tierra. Esta tierra tal y como la conocemos hoy está expuesta a la caducidad y habrá de ser suplantada por una nueva. Esta tierra tal y como la conocemos hoy está expuesta a la caducidad y habrá de ser suplantada por una nueva. Nosotros no podemos salvar al planeta Tierra. Dios es quien habrá de hacerlo. Nosotros no podemos salvar al planeta Tierra. Dios es quien habrá de hacerlo, pero no por eso vamos a destruirlo en un tiempo récord. Por el contrario, nosotros, como iglesia local, estamos a favor del cuidado del medio ambiente. Creo que cada uno de nosotros, en el lugar donde vivimos y en el ámbito que nos compete, podemos contribuir positivamente en este sentido. Todos nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar el medio ambiente haciendo nuestro aporte, aún en las pequeñas cosas, y enseñándoles a nuestros hijos a hacer lo mismo. Sin embargo, así y todo, esto no debe tornarse en una religión. Este es precisamente el problema que gira alrededor de este tema, el cual se ha convertido en una religión para aquellos que no conocen a Dios. ¿Por qué digo esto? Permíteme mostrarte 3 razones principales por la cual yo creo que el debate político acerca del cambio climático está adquiriendo características de religión. La primera razón es porque está fundamentada en el miedo, en el temor. Hay quienes aseguran que si ahora no se toman las medidas adecuadas, para el año 2025 el planeta Tierra habrá desaparecido. De acuerdo a estas suposiciones, para ese entonces el nivel del mar habrá subido mucho más y la temperatura de la corteza terrestre habrá aumentado considerablemente. Estos son solo pronósticos y nadie sabe a ciencia cierta si llegará a ser realmente así. Toda esta información está fundamentada principalmente en el temor y apela
al esfuerzo humano bajo la premisa: hay que hacer algo para que el mundo no se acabe. Sin embargo, la Biblia nos asegura que Dios sostiene el mundo en sus manos. ¡Aleluya! El mundo no se va a desintegrar porque Dios lo sostiene en sus manos. Él tiene un plan para esta tierra. Cuando conocemos sus planes al respecto, vivimos exento de temor. Continúa en parte 2.